Me llamo Carlos Arturo Vargas, comúnmente me dicen Cava. Quiero comentarles por qué se está realizando este documental. Toda la familia mía, compuesta por mi señora Nora Caballero, por mis hijos Olga Lucía, Liliana, Rodrigo, mis yernos, mis hermanos, querían que se escribiera un libro contando toda la historia de mi vida y toda la forma como se habían realizado mis actividades empresariales y sociales. Fue pasando el tiempo y realmente creo que nunca lo hubiera hecho. Sucedió un acontecimiento muy especial, que fue que mi nieto mayor, Antonio Urraza, nos fuimos, Nora, él y yo, a Croacia a un viaje como premio a su grado. Él vive en Estados Unidos y el contacto pues no era muy frecuente, entonces comentamos muchas anécdotas y muchas cosas que habían sucedido en la historia de la vida. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al regreso me llama Antonio y me dice: Cava, te quiero decir, todo lo que yo supe en Croacia de ti es una cosa que se merece que se cuente y que los nietos menores y toda la familia conozca a profundidad. Me han dicho que tú no has querido escribir un libro. Te propongo que yo haga un documental para que quede ese testimonio. Sobra decir que me emocioné tremendamente y lo acepté incondicionalmente, y ese es el motivo por el cual estamos comenzando este documental. Comencemos la historia, que se inicia el 17 de octubre de 1945, cuando nací en la ciudad de Bogotá. Fui el segundo hijo del hogar de Gonzalo Vargas Rubiano y María Teresa Ayala Franco. Mi papá fue una persona con un excelente sentido del humor, de una rectitud a toda prueba y un trabajador formidable. Nosotros somos 11 hermanos, 8 hombres, 3 mujeres. Uno de los hombres soy yo, Gonzalo el mayor, sigo yo que soy el segundo. Luego mi hermana María Teresa, sigue Camilo, Guillermo, María Beatriz, Alberto, Andrés, Juan Manuel, Marta Lucía y Ernesto. Siendo mi papá secretario de Educación en Boyacá, fue a una fiesta para los presos en Tunja que había organizado mi mamá. Ahí se conocieron. Esta fiesta muestra el gran corazón que ella tenía y la vocación de ayudar en obras sociales y ayudar a los demás, cosa que esperamos haber heredado todos. Por ejemplo, situaciones, un día voy a la tienda, regresé yo a donde mi mamá y le conté: mamá, mira esto, la señora que estaba allá se equivocó y me dio 10 centavos más de vueltas. Me gané 10 centavos. La cara de mi mamá de ira y me dice: chino sin tantico, eso no se hace, esa plata es de esa señora. Se devuelve inmediatamente, le pide perdón a esa señora y le devuelve la plata. Me quedé frío, cumplí sus instrucciones, pero tuve una lección de honradez que me serviría para el resto de mis días. La familia de mi papá era liberal y la familia de mi mamá era conservadora. Las relaciones no eran muy cordiales con el yerno por razones políticas. Y se suponía que los conservadores eran católicos y los liberales anticatólicos, porque mi papá era liberal y hasta masón sería, decía. Tanto era ese problema que al matrimonio mi abuela no quiso asistir. Entonces el noviazgo tuvo que ser a escondidas. Ella nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio de su hija. Ella era conservadora, eso era inaceptable. El matrimonio pues ya se oficializó, pero ella se negó a asistir al matrimonio de su hija única. Y obviamente las relaciones estuvieron cortadas hasta que en el año 1944 llegó el primogénito, mi hermano Gonzalo. A raíz de la llegada del primogénito, o sea, el primer nieto, que era yo, la abuela se enterneció y empezó a hacer acercamientos a casa de la hija. Conoció a su nieto y comenzó ya una relación más afectuosa. Ella vivía en Tunja, en una casa con las hermanas, y viajaba una vez a la semana o cada 2 semanas. Después ya fue acercando hasta que ya una vez dijo: no, pues yo ya de una vez me quedo aquí. Mi abuela duró con nosotros, nos ayudó muchísimo, vivió con nosotros muchos años. Y fue de gran ayuda para mi mamá sobre todo. Cuando murió mi mamá, mi abuelita siguió viviendo con nosotros, viviendo con mi papá, después de como había sido esa situación al principio. Mi papá, pues, él nunca le paró bolas a esos temas que por política y eso, para él eso, él estaba por encima de todas esas cosas. Entonces la familia llegó a tener un nuevo miembro con la llegada de la abuela,
Imagínense el trabajo que fue y la lucha de mi mamá para educar a 11 hijos. Contaba con la ayuda de mi abuelita, pero de todas formas, eso tremendo. Y adicionalmente mi papá vivía concentrado en su trabajo, no podía ayudar mucho en lo que era el trajín día a día de la educación de los hijos. Uno no ve las grandes dificultades que debieron tener mis padres para educar una familia tan grande, tan numerosa. Cosa que uno, por lo menos a mí me pasó, no era como muy consciente en la época. Nunca nos faltó nada. Entonces pensamos que eso era fácil, pero analizando las cosas, eso fue una labor de titán. Problemas, por ejemplo, para pagos de educación, para pagos para alimentación. Entonces, por esa razón, mi papá vivía esforzadísimo tratando de conseguir lo suficiente. Y mi mamá, como administradora de la casa, claro, obviamente ella era la que veíamos permanentemente, porque era con la que estábamos. Cuando estábamos así haciendo bastante desorden y haciendo cosas que no se debían, mi mamá no podía irnos a regañar a nosotros así, entonces se quitaba la chancleta y nos mandaba la chancleta y se llamaba la chancleta voladora. Nosotros decíamos, cuidado, cuidado, que ya viene la chancleta voladora, y nos botamos al piso y pasaba la chancleta y se da contra la pared. Los juegos era fútbol con una pelota de letras, la famosa pelota esa de caucho que rebota, no, parece de boligoma, y rebota y rebota. El hall tenía dos puertas, una para entrar a la sala y la otra para entrar al comedor, y esas dos puertas eran las porterías para jugar fútbol. Jugaba uno en un corredor muy estrecho, que era difícil que la bola se saliera de lado, porque aunque había puertas, quedaban cerradas. Entonces solamente había una portería de un lado y la otra del otro. Y taponazo, y taponazo, y taponazo hasta que era gol. Todos los días jugábamos fútbol ahí, que fue y ha sido nuestra pasión. Y no había porcelana que no pusieran en la sala que un balón llegara y ¡prácata!, la rompiera. Y nosotros teníamos mucho cuidado con un jarrón. Y ese jarrón, supimos después cuando mi mamá nos cuenta, que era un jarrón que le había regalado de matrimonio a alguien de la familia de mi papá, y a ella no le había gustado. ¿Cómo no lo rompían si yo precisamente lo ponía para que lo rompieran y salir de ese jarrón tan feo? Habitabilidad de las residencias eran bastante precarias. En el cuarto donde estaba yo, estábamos Camilo, Alberto y yo. En otro cuarto estaba Carlos Arturo, que era una biblioteca. Las circunstancias dieron en que fueron llegando más hermanos. Y entonces el espacio vital se fue haciendo cada vez más restrictivo. Con mi papá y mi mamá dormía Ernesto. Había una cunita que había sido de los abuelos, y estaba también el cuarto de las niñas, que era al fondo, cerca a donde dormía mi papá y mi mamá. El cuarto de costura de mi mamá y mi abuela se convirtió en mi habitación, pero era una gran cosa porque era el único que tenía habitación. Que había un cuarto, no muy grande, pero que se le había asignado al mayor de la casa, que era Gonzalo. Pero no me duró mucho porque eso empezó a ocuparse hasta que también me tocó compartir ese espacio. En la casa de la 42, en la parte de arriba había un corredor largo. Al fondo estaba la puerta de entrada a la alcoba de mi abuela, y la puerta de entrada al corredor de alcobas era la otra portería. Y al lado derecho estaba la puerta de entrada a la alcoba de Gonzalo, donde tenía un acuario. Y un día en un partido de esos de fútbol, el balón le pegó al acuario y lo rompió, cayeron al agua los pescados. Procedimos a recogerlos antes de que nuestro hermano mayor Gonzalo los metimos entre un frasco de vidrio de la despensa y salvamos los pescados. Le pusimos la calefacción que tenía para que no se fueran a morir de frío. Y al cabo de las 6 horas o 7 horas, o al día siguiente, mi mamá está hablando por teléfono y ve que los pescaditos saltaban en el acuario provisional que le habíamos hecho. Pues claro, la calefacción que le habíamos puesto al acuario, que era un acuario grande, era para un acuario pequeño, terminamos cocinándolos vivos a los pobres pescados. Sí. El 17 de octubre del 61, cumplí 16 años. Esa noche hubo una fiesta que daba nuestro amigo, un amigo llamado Gonzalo García, en el que invitó prácticamente a todo el curso. Nos invitaron a las fiestas de grado de ese año, del 61, y la mayoría eran del Liceo Cervantes, donde estudió Carlos Arturo. Esta fiesta, que era de corbata negra era de smoking. Obviamente, de 16 años era la primera vez que yo me ponía un smoking y no sabía ni cómo usar eso.
muy elegante. Entonces llegué muy elegante a la fiesta y de golpe me encuentro yo, que era una casa inmensa, una casa, una mansión con piscina, con toda clase de cosas. Un caserón grandísimo, con piscina, con de todo lo imaginable, en la 92, abajito de la 15. Y estaba el hall de entrada y para subir al segundo piso había 2 escaleras en esta forma. Eran unas escaleras grandísimas, como de la época de antes, que van del primero al segundo piso. ¿Y qué veo yo? Que en la parte de allá, al lado de donde comenzaba la escalera, había una niña muy linda, pero muy linda, me impactó desde el principio, con unos tacones chiquiticos que estaba estrenando tacones. Fue la primera vez que me puse tacones, y unos tacones chiquiticos. Las mujeres en esa época, tacones no se podían poner sino de acuerdo con su edad. Entonces ahí la vi yo y me impactó desde el principio y comencé a sacarla a bailar. En esa época se usaba tandas, entonces digamos 5 o 6 canciones se acababa la tanda, pero esta señora, dama tan hermosa que me había encontrado yo, bailaba una pieza, una sola, y apenas terminaba se volvía para la escalera. Yo era supremamente tímida, pero timidísima, timidísima. Yo no le hablaba. Yo había estado ese día o el día anterior, nos habían invitado al grado de los del colegio. Mi papá, como exministro de Estado, el día del grado lo pusieron en la tarima principal, lo pusieron a hacer la oración de estudios en la cual le hablaba a todos los graduandos. Le dijeron que diera el discurso o que le hablara a los que se estaban graduando. En esa fiesta, Carlos Arturo, como siempre, tratando de hacer el chiste y la cosa, me preguntó, ¿cómo te pareció el discurso del grado? Le pregunté, bueno, ¿y estuviste en la ceremonia de grado? ¿Y cómo te parecieron los discursos? Entonces me dijo, no, yo ahí sí me salí porque ahí ni esos discursos tan hartos. No sabía ni quién era el señor, ni quién era Carlos Arturo, ni nada. Y yo le dije, uy, no, a mí me dio mucha jartera y me salí del grado. Y cuando me dice, es que el que dijo el discurso era mi papá. No. Cambió de varios colores y creo que eso fue parte porque él me rechazó durante mucho tiempo en aceptarme como novio. Ese día me gradué de bachiller y esa niña que se llama, esa belleza de niña que se llama Nora Caballero Pareja, la encontré y ha sido mi guía, mi compañera desde ese momento hasta estos. Sin ella no hubiera logrado nada en esta vida. En el año 1962 entré a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana. Durante toda la carrera estuvimos de novios con Tati. Pasado el bachillerato había que entrar a la universidad, entonces había la opción de la Universidad Nacional, que pues era la que mi papá podía pagar, pero la Universidad Nacional tenía fama de comunista y la Universidad Javeriana pues era de padres jesuitas, católica. Entonces mi abuelita, dentro de su pensamiento católico, dijo que teníamos que entrar en la Universidad Javeriana. Cuando se le dijo que no teníamos con qué, vendió absolutamente todo lo que tenía para que Gonzalo y yo entráramos a estudiar en la Universidad Javeriana. Durante la carrera, en la cual realmente me fue bien, y siempre pensando en que había que generar ingresos, de que había que hacer cosas, conseguía contratos. Pero para poder firmar contratos en esa época se necesitaba ser mayor de edad y tener cédula de ciudadanía. Y la mayoría en esa época era 21 años. Entonces todos los contratos que yo tuve que hacer en esa época siempre era con un socio que era el que firmaba los contratos. En el año 1967 entro a trabajar a Concretos Diamante, una firma que fabricaba el cemento, Cementos Diamante, y el concreto, que era la mezcla de concreto para construcción. Entro como jefe de control de calidad. En el año 68 me retiro de Concretos Diamante buscando forma de ganar más dinero, pues mi sueldo era muy inferior al que ganaba Tati en la embajada americana. Entonces me retiré tratando de montar mi empresa de ingeniería. Carlos Arturo comenzó a trabajar en Concretos Diamante, y Carlos Arturo ganaba muchísimo, muchísimo menos que yo. Yo ganaba mucho más que Carlos Arturo. Entonces salí yo a conseguir contratos y despegar la oficina. Mi oficina la montaba yo al lado de la oficina de mi papá. Su oficina tenía 2 cuartos, me instalaba en uno y esa era mi oficina. Pero mi papá perfectamente estaba enterado de todo lo que me estaba pasando. Y como los negocios no comenzaron a salir, él me consiguió trabajo en la empresa colombiana de minas.
que comenzó con las minas de esmeraldas. Esas minas eran del Banco de la República y las debía recibir y comenzar los proyectos mineros con esas minas. Pero para entrar ahí ya no habíamos decidido con Nora casarnos, muy irresponsablemente yo, porque no tenía trabajo. Y la condición que le puse yo a la empresa colombiana de minas era que yo me iba a casar, que tenía que coger los días de luna de miel, etc. Entonces entré a trabajar a la empresa colombiana de minas y el 16 de agosto de 1969 nos casamos con Nora y comenzamos a formar el hogar y la familia que Dios nos ayudó a dar y que ha sido nuestro motivo de vivir y nuestro motivo de orgullo. Olga Lucía nació y Carlos Arturo lo mandaron de Cominas a los poquitos días, tenía como 15 días. Lo mandaron de Cominas, que acababa de entrar a trabajar, a lo de las minas de Esmeralda. Ya regresando de la luna de miel me tocó hacer el proyecto minero, me tocó recibir las minas de esmeraldas porque nadie más se atrevía a ir. Los esmeralderos en esa época eran de cuenta el narcotráfico de ahora. Nadie se atrevía a ir allá a las minas a recibirlas, yo fui el único que fui, más por ignorancia de lo que realmente era el peligro. Me tocó ir a encargarme a reemplazar al director de operación, llamémoslo, de la mina, que había salido de vacaciones. Primero era increíble que la mina no tenía cercas, que esa vaina había servidumbres de tránsito, el que quería pasaba por las vetas, un desorden tremendo. Me fui a mirar, pues yo de minería no sé cómo era la explotación, entonces con el bulldozer empujaban la tierra y se echaba por la ladera al talud que caía al río Minero. En esa parte de abajo existía una gente que tamizaba la tierra y sacaba producción, se llamaban los quebraderos. Entonces yo decía, hombre, pues sí, ahí se está botando producción. El otro sistema que existía era guaqueo, y los guaqueros, que era gente que abría unos huecos en una montaña y se metía por un hueco muy pequeño y adentro hacían unas grandes salas y sacaban la tierra y la iban botando y buscaban la producción. La noche que yo llegué me informan, doctor, acaban de salir 2 personas, hemos descubierto unos guaqueros, 2 personas salieron corriendo del hueco, ¿qué hacemos? Y le dije, téngamelo ahí y mañana hablamos. Entonces, la costumbre por lo general era que al día siguiente se tapaba el hueco y hasta ahí llegaba el problema. Yo dije, por algo se meten. Señor, hágame un favor, colóqueme 2 vigilantes en la puerta del hueco, y entonces yo voy a la mina a mirar cómo es la cosa. Al regreso de la mina, a caballo, porque eso era a caballo, que se decía, eso parecía lejano oeste, se me acerca el mayor retirado del ejército, que era el jefe de seguridad, me dice, doctor, ¿usted por qué me dijo que pusiera gente ahí? ¿Qué pasó? Dijo, no, que salieron otras personas adicionales, empujaron a los guardas y se fueron. Y ya se fija, entonces como los maridos, que es el último en enterarse de lo que está pasando. ¿Pero por qué usted sabía? Usted le dije, ya ve, pura intuición. Me dijo, entonces, ¿qué hacemos? Tapamos el hueco, y le dije, no, el hueco lo dejamos abierto y vamos a entrar a ver qué es lo que hace la gente. Pues al día siguiente entramos con un topógrafo, Ezequiel Llanes, que fue el único que quiso entrar conmigo, un topógrafo muy querido conmigo, era de la costa, morenito, hicimos muy buena, después fui padre de uno de sus hijos. Fue el único que quiso entrar conmigo, entramos por una cuevita así de grande, y cuando llegamos ahí, oscuro, con linternas, nos encontramos con un salón inmenso. Y le digo, hola Llanes, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos metemos? Y él me dice, doctor, pues miremos dónde estaban escarbando. Listo. Y nos pusimos a escarbar como hacía la gente. Y nos encontramos que donde 2 vetas blancas, eso es negro, venían 2 vetas de caliza blancas, ¿no? Aparecieron una serie de pepitas verdes ahí lindísimas. Eso es muy emocionante. Y ahí uno entiende cómo llamaban la fiebre verde, la fiebre de las esmeraldas. Entonces, sacamos la producción y vamos a dedicarnos a trabajar como trabaja esta gente. Vamos a poner la piscina que nadie usa, la vamos a coger para tamizar ahí echamos la tierra, la lavamos y vemos qué es lo que sale de ahí, para saber realmente cómo es la situación. Todo esto que había hecho yo causó un revuelo en toda la región. La gente trabajaba en la mina y se iba a un compensatorio. Salía en su bus, se iba para sus casas 8 días y volvía a los 8 días, como compensatorio de haber estado todo el tiempo. Salió el bus con el personal que salía a descanso remuneratorio cuando me llega la noticia. Doctor, trancaron el bus y secuestraron el bus con el personal allá y que no lo dejan seguir hasta que usted no vaya allá a hablar con ellos. Les dije,
Hombre, este no es un problema mío, es un problema de la empresa. Si quieren hablar algo de la empresa, que vengan a hablar conmigo aquí, pero yo no tengo por qué ir a hablar cosas allá. No, eso está gravísimo, que se vayan a venir, que se van a tomar la mina. En ese angustia. Bueno, vamos a poner a funcionar todo el sistema de seguridad. La garita de no sé dónde, que ve unas garitas allá, otras garitas por allá, estos son kilómetros de distancia. Y comienza pues a pasar el tiempo, la situación, y ya por la noche no habían soltado el personal, y pues seguía secuestrado. Y nosotros informando a Bogotá por radio, que tenía una frecuencia que la cogía cualquier radio transistor de la época. Entonces lo que hablábamos nosotros con las oficinas de Bogotá, lo oía la gente de la región, tenían esa información, y afortunadamente eso pasó. Nos decían de la oficina, tranquilos que hay un comando del ejército que ya va para allá, va por tal sitio. Eso lo oía la gente y eso nos salvó a nosotros. No sé si era cierto que llegaba el ejército o no, pero nos protegió de la invasión que nos iban a hacer. Pero en la noche de las garitas no contestó, era por radio teléfono, y el señor le gritó, ¡ah! Y en ese eco se oyó, ¡oh, oh, oh! Y pensamos que ya se nos venían a tomarnos. Y toda la gente cogió las armas y dije, momentico, las armas las dejamos acá y solamente cuando veamos las cogemos y no nos matamos unos con otros porque aquí nadie nos vemos. Bueno, pasamos la noche más angustiosa hasta el día siguiente en que ya, doctor, que viene una comisión del alcalde y tal, a hablar con usted. Y lo recibo, pero me sueltan el bus. Soltaron el bus y llegaron ellos a hablar conmigo. Y yo lo recibí. Y llegó un helicóptero en que me habían mandado un agente para que me reemplazara en la parte administrativa y para que me llevara a mí a Bogotá. Ese helicóptero llegó mientras estaba yo hablando con los alcaldes y la gente de ahí. Los alcaldes quedamos y les dije, hombre, yo he puesto un programa que aprobó la junta directiva, yo no lo puedo modificar. Tiene que ser la junta directiva la que me autorice a mí cambiar eso. Yo voy a Bogotá y hablo y digo las inquietudes de ustedes, pero yo no me comprometo a eso, mientras tanto tiene que seguir. Aceptaron la cuestión, yo me venía para Bogotá, me dicen, doctor, entonces que se vaya en el helicóptero. Y dije, no, yo no, a esta gente no le tengo miedo, yo me voy por tierra. Y se me acerca el comandante de la policía y me dice, doctor, yo sé por qué se lo digo. Váyase en el helicóptero que a usted lo están esperando para bajarlo en la curva, allá donde estaba el bus. Sobra decir que el susto no fue cualquier cosa y que fue la última vez que fui a la mina. Regreso en el helicóptero, todo tiznado, negro, con Olga Lucía de 15 días de nacida. Yo me quedé con Olga Lucía, ponle 20 días, un mes, una cosa chiquitica, que me acuerdo que se enfermó y yo sola ahí. Y entonces renuncio a la empresa colombiana de minas. Ante esta renuncia, que nos quedamos sin nada, mi papá habla con Darío Valleje, quien ya me conocía porque había sido mi jefe en Diamante, y Darío me ofrece que me vaya a trabajar a Paz del Río en la rama de ventas. En esa época Acerías Paz del Río era el gran monopolio del acero, no se podía importar acero, todo era una empresa súper protegida. A mí me tocaba dejar a Olga Lucía en la casa de mis papás y la dejaba todo el día, o sea, de 7:30 de la mañana que entraba a trabajar hasta las 5 de la tarde. Varios años pasaron así hasta que yo quedé embarazada de Liliana, que se lleva 4 años con Olga Lucía. Ahí fue cuando alcancé a trabajar embarazada muy poquito. Antes de que naciera Liliana, faltarían unos 3 o 4 meses para que naciera Liliana, y ahí sí me retiré y me quedé con las 2. Y en el año 75 existían unos clientes de Paz del Río que se llamaban Industria Solaeche, un grupo español. Habían decidido comprar una pequeña siderúrgica eléctrica que había montado un ferretero y se había quebrado, que quedaba junto al aeropuerto. Entonces vinieron los españoles a ponerla a andar. Y este señor Márquez me ofrece a mí que si me quiero ir de subgerente a encargarme del proyecto y poner a andar esta empresa. Esta empresa se llamaba Acerías Bogotá. Entonces entro a trabajar a Acerías Bogotá. Obviamente las condiciones que me ofreció eran mucho mejores que las de Paz del Río. Entonces me fui a trabajar
Acerías de Bogotá. Entonces entro a Acerías Bogotá como subgerente dependiendo de José Márquez, que era el contacto directo con los españoles de Olarra. Dentro del desarrollo de Acerías Bogotá requería una serie de piezas fundidas que tenía contrato con la industria militar para que se las fabricara. Entonces hubo una relación muy estrecha entre Acerías Bogotá y la industria militar. La industria militar es una fábrica del ejército que tenía una fábrica de granadas en Soacha y una fábrica de piezas y partes para granada que servían para las granadas y para otra serie de cosas. Se le ofreció, el señor Márquez comentó que había un tren de laminación que no se estaba usando en Acerías Bogotá, que por qué no se lo vendíamos a la industria militar y que la industria militar lo pagara con partes. Así se hizo el negocio. Nos pidió que lo asesoráramos en el montaje y se les montó el tren y se les puso a andar. Entonces, la idea de Acerías Bogotá era fabricar aceros especiales. Y uno de sus mayores clientes que podía hacer era Imal, que era la fábrica de hojas de resortes, que era propiedad de Chaín Neme, un industrial muy brillante, muy poderoso. Se le ofreció, o le ofreció al señor Márquez a don Chaíd, como se le decía, que le hacíamos las hojas de resortes. Un día estaba yo en la fábrica y se me presenta un señor en un Volvo, y era don Chaíd Neme, el Volvo, porque ellos eran distribuidores de Volvo. Se me presenta y me dice: mucho gusto, yo soy Chaíd Neme. Es que me ha ofrecido, el señor Márquez me ha ofrecido que ustedes nos van a hacer las hojas de resorte. ¿Eso es cierto? Y le dije: sí, don Chaíd, se las vamos a hacer. ¿Y quién me garantiza eso? Y le dije: yo le garantizo que se las sacamos. Él se fue. Cuando estuvimos listos lo llamé y le dije: don Chaíd, ya están sus hojas de resorte. ¿Y cómo sé que están buenas? Le dije: no, mándenme todo el personal de su fábrica que quiera y se encargan de manejar mi fábrica y me dicen si sí las aceptan o no las aceptan. Y así le hicimos hojas de resorte para Imal, se aceptaron y vino una relación de aprecio con don Chaíd Neme. Pues estando en mi trabajo de Acerías Bogotá, se nos presentó el hecho más duro y difícil que puede sufrir un ser humano. Cuando comencé a trabajar en Acerías Bogotá nació Carlos Arturo, nuestro hijo hombre. Teníamos 2 niñas, Olga Lucía y Liliana, y nos llegó nuestro hijo hombre, Carlos Arturo. Era como lo máximo que nos hubiera llegado realmente el hombre, y en la época en que nació Carlos Arturo, así como cuando nacieron Olga Lucía y Liliana, no era como ahora que te decían van a ser un niño o van a ser una niña. Eso fue la sorpresa cuando nació. Un niño muy inquieto, muy activo, muy sonriente, mejor dicho, un niño feliz era Carlos Arturo. Contarles el día más duro, más difícil y que me ha marcado de por vida y que marcó el futuro tanto mío como de toda mi familia. Una de las situaciones más tristes y más absurdas fue el accidente de Carlos Arturo Tuto. Era el 20 de junio de 1978. Trabajaba yo en Acerías Bogotá y regresaba de La Dorada. Cuando llegué a la casa de mis suegros, llego a la casa, sale la empleada con los ojos llorosos y le digo yo: ¿dónde están? Y me dice: no, es que el niño tuvo un accidente y están en la clínica. La clínica del country que quedaba a la vuelta de la casa del mayor y de doña Lida. Salgo entonces, doy la vuelta y me voy caminando hacia la clínica, cuando en ese momento pasa un carro y me pita. Veo yo, y era María Eugenia Cabrales, y me dice: Carlos Arturo, ¿para dónde vas? Y le digo yo: para la clínica, que es que parece que mi hijo tuvo un accidente. No, Carlos Arturo, ya están todos en la casa, camina, yo te llevo. Yo me subí del carro, y ya cuando fuimos llegando a la casa, que dimos la vuelta para coger la carrera donde terminaba y en el fondo estaba la casa, yo veo que había muchísimos carros. Y me volteo y le digo: María Eugenia, cuéntame una cosa. ¿Tuto murió? Me dice: sí.
dije, María Eugenia, démosle unas vueltas a la manzana. Desde ese instante, desde arriba, me está iluminando. Dimos unas vueltas a la manzana, golpeo en la casa, sale Nora destrozada, me abraza, lloramos. Me cuenta que había tenido un accidente al salir un carro del garaje. Él, con lo inquieto que era, se había metido debajo. El carro lo había atropellado y lo había dejado muy mal herido. Le había tocado llevarlo a la clínica. La valentía de Nora. Llevarlo a la clínica. Le dijeron que había quedado descerebrado. Que sería un vegetal amarrado a una máquina de por vida, que si lo desconectaban. Y tuvo la valentía de decir que lo desconectara. Posteriormente, como era un accidente, había que llevar a Carlos Arturo a hacerle autopsia. Entonces llegaron con policía a decir que tenían que llevárselo a medicina legal a hacer autopsia. Y Nora dijo, a mi hijo nadie me lo toca. Cogió el niño, lo abrazó, empujó a la policía, salió de la clínica y se fue caminando hasta la casa. Esa mujer es una berraca. Una berraca. Posteriormente esa noche, el padre, hermano nuestro, quien nos había casado, nos casó a nosotros, había sido el padre en el colegio, me comentó y me dijo, nunca sabrán ustedes por qué vino este niño al mundo. Y yo le contesté, padre, tuvo que tener una misión. Y esa misión la tenemos que nosotros sacar adelante. Y yo considero que todo lo que se hice y todo lo que he hecho yo para sacar todas estas obras sociales como la fundación y eso, se deben a Carlos Arturo, a nuestro querido Tuto. La bendición más grande, el nacimiento de Rodrigo. Cuando nació Rodrigo, estábamos en la clínica, yo pues estaba en la clínica. Las enfermeras cuando supieron que era yo y cuando el médico dijo que era un niño, yo me acuerdo, las enfermeras subieron a mi cuarto, enfermeras de otros pisos, a felicitarme. Estamos mis tres hijos acá y uno en el cielo, y nosotros dos. Somos una familia de 6 más nuestros nietos, que yo no la cambiaría por nada del mundo y ni me arrepiento por nada de todo lo que ha pasado. Después del accidente de Tuto, siempre nos quedó la convicción de que la razón de venir, la misión que tenía Tuto de haber venido al mundo, era una misión que nosotros debíamos recoger y sacar al otro lado. Eso me estuvo en la cabeza durante mucho tiempo, debido a todas las angustias para poder hacer laminados andinos y sacar la fábrica adelante. Se fue como aplazando esa misión de hacer esa tarea. Un día, Antonio Vargas del Valle, mi primo que manejaba laminados andinos, era el gerente, me dijo que quería retirarse de la empresa para poner su propio negocio y que se iba a ir por un mes a Estados Unidos. Al regreso me dice, Carlos Arturo, me encontré con esta situación. María Eugenia, mi cuñada, iban a las Filipinas, operaban durante una semana, más o menos 100 niños, y volvían. Me pregunta él que si eso no lo podríamos ver cómo lo traíamos. Entonces echamos unos primeros números y dijimos, hombre, entonces somos capaces de traer eso. Vamos primero que todo a cerciorarnos de que la fundación es una fundación seria, que no es de esas que comienzan a hacer publicidad para conseguir fondos y terminan engañando a la gente. Entonces viajamos a Norfolk, Virginia, que es la sede de la Fundación Operation Smile, a entrevistarnos con Bill y Kathy McGee, que son los fundadores de Operation Smile. Nos encontramos con una pareja extraordinaria, conocimos en detalle a qué se dedicaba la fundación y cuáles eran sus planes, y quedamos con ellos en traerlos a Colombia.
Entonces comenzamos en Duitama, organizamos la primera jornada. Tiene anécdotas simpáticas. Y llegó la primera jornada de Duitama, llegaban los médicos, traían todo lo que se necesitaba para la jornada. Entonces, la organización de la jornada, de las jornadas que se siguieron año tras año, se contaba con la colaboración del Hospital de Duitama. Pues como yo no soy médico, durante las jornadas yo voy y hablo con los papás, las mamás, con los niños. Eso es lo que yo vivo durante las jornadas. Entonces, en la primera jornada, la gente que venía de todas partes de Boyacá. Y me fui yo a mirar a los niños y veo una niñita como de unos 15 años, súper nerviosa, se le acercaba a uno y salía corriendo. Yo decía que era como un Bambi, como un venado que se le acerca a uno y brinca del susto. Y le digo a la mamá, señora, ¿por qué está tan asustada su hija? Y me dice, es que ella no es mi hija, ella es mi sobrina. Lo que pasa es que cuando ella nació así, la mamá me la regaló y se fue. Y yo la tenía escondida en mi casa y solamente hoy es la primera vez que sale de la casa. 15 años encerrada en esa casa para que con 45 minutos de cirugía le cambie la vida. Entonces de ahí en adelante vino nuestro desarrollo de la fundación. Seguimos con las jornadas, una jornada al año en la cual se operamos más o menos 100 niños. La organización de Operation Smile desconfiaba que de golpe no hiciéramos las cosas bien, estando solos y estando el nombre de ellos en juego. Y se dieron cuenta posteriormente de que realmente era una gran idea y que eso lo debían apoyar. Y ahora en todo el mundo, en todos los diferentes sitios de lugares del mundo, países donde va Operation Smile, que son más de 50, aplican esta idea de las jornadas locales. Le pregunto a una señora, hace 5 días estaba en la vereda cuando me llegaron con la noticia, viene Operación Sonrisa, lleve a su nieto a que lo operen. Entonces me vine hace 4 días, me prestaron dinero para el pasaje, cogí un bus y me vine con él. Y llegamos acá. Y eso fue hace 4 días y mire cómo está, doctor. Estoy orgullosa, muy satisfecha, pero ¿sabe qué es lo que más orgulloso me tiene? Y me dice que el papá nunca más en la vida le podrá volver a decir que es un monstruo. A ese grado llega este problema de dañar las relaciones de las familias. Y no podemos dejar que ningún niño llegue a esa edad sin corregirle el problema. Entre más rápido se le arregle el problema, menos bullying le van a hacer, menos tratamiento psicológico, menos situaciones va a tener. La satisfacción de tener más de... Y la cara de sonrisa de todos esos niños es de las cosas más sensacionales. El ir a las jornadas para mí, que desafortunadamente últimamente no lo he podido hacer por razones de salud, pero que espero seguirlo haciendo de aquí en adelante, es de los grandes placeres de la vida. Y ver cómo toda mi familia ayuda, colabora, se inventa cosas para la fundación, está pendiente la fundación. El caso de Olga Lucía, que se inventa la carrera en Estados Unidos para conseguir fondos. Todo el mundo pendiente. Rodrigo se inventa la media maratón, Liliana colabora en la parte de publicidad. Todos, absolutamente todos pendientes. Nora pendiente, corrimos con Nora todas las medias maratones hasta que los años nos lo permitieron. Y la salud también. Nuestros nietos, fueron llegando nuestros nietos. Primero se nos casó Olga Lucía. Muy duro es entregar la niña consentida de la casa, la que se nos volvió grande y se va a casar con Alejandro, a quien consideramos un hijo. Llega nuestro primer nieto, Antonio. ¡Qué felicidad! Ser uno abuelo, saber uno lo que es abuelo. Eso es increíble. Luego llega muy enseguida nuestro querido Martín, y comienzan ese par de carajitos. Ir a Peñariza con ellos dos, un paseo solo los dos, no se me olvida. Creo que ellos tampoco se fueron solo conmigo, hasta que desafortunadamente me llegan amenazas de secuestro. Se presenta la oportunidad de Estados Unidos, váyanse que así nos evitamos uno de esos problemas grandes. Bueno, Liliana se casa con Mario, se casan con Mario, y después viene el nacimiento de Dani, nuestra primera nieta, y enseguida el de Manu,
nuestras 2 nietecitas consentidas que se volvieron nuestras nietas, porque los nietos mayores ya estaban en Estados Unidos y no podíamos disfrutarlos con la frecuencia que queríamos. Luego el matrimonio de Rodrigo con Marcela. Siempre habían hablado Marcela y Rodrigo que ellos querían tener 2 niños y adoptar 2 niños. Adoptan el primer niño, que es nuestro Rafa, que llega y se hace un acontecimiento espectacular. Y luego al momentico viene María, la loca, que también ha transformado la vida. Entonces tenemos unos nietos en este momento, ya adultos, y unos nietos niños, que han hecho que sigamos viviendo nuestra vida, sintiéndonos siempre jóvenes. ¿Qué veo yo de mi vida? ¿Qué ha pasado? Vamos a pensar un poquito, a ver. Realmente, mirando hacia atrás, uno no se da cuenta de lo que ha hecho ni valora lo que ha hecho. Son ustedes los que están tratando de hacerme creer que he hecho cosas muy importantes. Lo que sí estoy seguro es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho, con excepción de no haberle dedicado el tiempo suficiente a mi familia para haberla gozado completamente. Caso de Tuto, son poquísimos los recuerdos. Fueron 15 meses que estuvo con nosotros. Todo ese tiempo de lucha por lograr hacer alaminados andinos, pero del resto creo que todo lo que he hecho no tengo nada que arrepentirme. Y es que Tuto es nuestro ángel de la guarda, lo tenemos allá arriba y esperamos tenerlo de por vida. Un beso a todos, a todos, a todos. Mi Cava, será nuestra tarea honrarte, haciendo un gran esfuerzo por buscar nuestros mejores recuerdos, en nuestra gratitud y en el inmenso amor que nos diste, para ir llenando con decisión e intención cada espacio que el dolor querrá ocupar. Nuestra limitada mentalidad seguramente nos pedirá tenerte físicamente para sentirte cerca, pero el lindísimo vínculo que construimos contigo a lo largo de tu vida en esta tierra nos va a permitir encontrarte de nuevas maneras en nuestro día a día, en el olor a café recién hecho, en el sonido del agua, en los más coloridos amaneceres, en los colibríes buscando dulce en tu terraza, en los crucigramas de los domingos y en tu música tranquilita que tanto nos desesperaba. Te vamos a encontrar en los rincones más alucinantes de la naturaleza que tanto disfrutabas, en el fuego de una chimenea y en las flores de los bugambiles. ¿Nos va a doler tu ausencia? Claro que sí. ¿Le tenemos miedo al vacío? No te imaginas cuánto. Pero la mejor manera de recordarte será honrar la manera como viviste, celebrando la vida, como me lo dijiste antes de irte, sin arrepentimiento. Sin temor a equivocarme, podría asegurar que cada una de las personas que tuvo la fortuna de conocerte tiene un recuerdo tuyo que inmediatamente le pinta una sonrisa en la cara. Viviste con pasión, viviste sin filtro, sin encajar en ningún molde antes existente. Viviste de colores, fuiste una explosión de emociones. Bailaste, trabajaste, sembraste, cuidaste, pero sobre todo amaste, hasta el núcleo de tu ser. Amaste a tu familia, no tuviste ojos sino para tu Norita, la mujer que adoraste, a la que más cuidaste, con quien construiste tu tesoro más valioso y con quien compartiste todo, quien te hizo feliz. Amaste a tus 4 hijos, tu principal motivo de orgullo y admiración, la razón de tus mayores preocupaciones y más intensas alegrías. Sembraste en cada uno de nosotros una semilla en el corazón que tuviste la fortuna de ver florecer. A tus yernos y a tu nuera, a quienes acogiste con brazos abiertos desde el primer día. Y amaste a tus nietos. A esos 6 les entregaste todo tu ser sin limitaciones, inventando una nueva categoría jamás pensada ni por el mejor de los poetas: el amor irresponsable. Fueron tu mayor debilidad, con los que volviste a ser niño una y otra vez, tu razón de levantarte y sonreír en las mañanas. Amaste a tus hermanos, trabajando conscientemente por mantener la hermandad unida y conservar el legado de mis abuelos. Amaste tu trabajo, marcando tu paso con buen ejemplo, nunca flexibilizando tus valores y poniendo un sello indeleble de principios intachables en cada una de tus acciones. Nada más que con la cédula en mano, armado de tu inteligencia y valentía, construiste laminados con tu chino Ernesto. Y cómo te apasionaba. Te emocionabas hablando del momento en que salió la primera varilla, de los trenes de laminación, los códigos de barras y los procesos de figuración.
Pero sin duda, más que tu ejemplar aprendimiento, dejas el recuerdo de haber entregado el alma por y para la gente, por quienes trabajaron contigo y cuentan 1000 historias de cómo marcaste sus vidas. Me enseñaste que el retorno de la inversión es infinito cuando de los negocios quedan amigos para toda la vida, como ocurrió frecuentemente. Cuando alcanzaste lo que muchos entenderíamos como el éxito profesional, te mantuviste fiel a tu esencia y solo perseguiste lo que te llenaba. Estar con tu familia, ver fútbol, tu Santa Fe, descansar en Peñaliza, levantarte temprano a tomar café y meditar. No fue necesario fingir algo que no eras, proyectar alto nivel ni apelar al ego. El mismo ser humano de Ruana y cabeza determinada se mantuvo sin importar los altos y los bajos. Negado para los idiomas y para la música, nunca logró aprenderse una canción a pesar de que su música lo acompañaba todo el día, todos los días. Mal hablado, impulsivo, ignorante de la moda y cualquier teoría del color, nunca supo vestirse y dependía de Tati, al punto que sus colegas de trabajo podían descifrar fácilmente cuando ella estaba de viaje. Amante de la tecnología, aunque con mucha frecuencia finalmente nada le funcionaba. Desde la innovación tecnológica en laminados andinos y su implementación, hasta su Alexa, que al igual que como el resto de nosotros, tampoco le entendía lo que decía. Le pintaste una sonrisa eterna a nuestro país. Junto con Toño fundaste la Fundación Operación Sonrisa, tu Operación Sonrisa, una causa que se convirtió en tu propósito de vida, en una forma contundente de vivir y de contagiarnos de un mensaje eterno de empatía y de inclusión. Nos hiciste conscientes de que nuestros privilegios conllevan a su vez una responsabilidad de servicio a los demás. Lo importante en el fondo no eran las cirugías, era la posibilidad de transformar historias y llenar de esperanza a miles de familias. Las maravillas de las que tanto hablamos que lograste fácilmente podrían permitirnos considerarte como un superhéroe. Sin embargo, nos demostraste que no es necesario tener poderes extraordinarios para hacerlo. Los más básicos principios y valores que seguramente tenemos adentro todos y cada uno de nosotros son suficiente materia prima para recorrer el camino de la vida haciendo las cosas bien, con amor, siempre desde la buena intención. Este espacio sería interminable si nos dedicáramos a compartir todo lo bueno que hiciste. Pero si fuera necesario resumirte, diría que viviste tu vida a través de un solo lente, el de la generosidad. Fuiste generoso con tu tiempo, con tu atención. Fuiste generoso con tus espacios, tu conocimiento y tu experiencia. Fuiste generoso con tu humor, con tus gustos y tus pasiones. Fuiste generoso con lo material y lo intangible. Tú solo supiste dar otra vez, dar de nuevo. De hecho, ahora entiendo que tu forma de gozar y celebrar la vida era compartiendo con otros. Tu manera más pura y genuina de experimentar felicidad fue a través de la felicidad de los demás. Amabas lo que hacías y a todo lo que hiciste le pusiste amor. A cada ser humano que se cruzó en tu camino lo miraste a los ojos con respeto y algo entregaste. Siempre entregaste. Nos dejas un equipaje maravilloso para que nos acompañe en nuestro camino. Una vida entera llena de recuerdos llenos de luz, lindos y felices. Y aún mejor, un sinfín de aprendizajes de esos que no se encuentran en los libros. Son lecciones de vida que vinieron de tus palabras generosas, de tus manos amorosas y de tus pensamientos sinceros. Lecciones de tu forma de forjar amistades verdaderas para toda la vida y vínculos de amor eternos. Fuiste un ser extraordinario, único e irrepetible. De esos que fabrican pocos pero perduran para siempre. Caminaste por este mundo con pasos de gigante y sin siquiera proponértelo, dejaste huellas profundas por donde pasaste. Gracias por dejar una familia única y especial. Gracias por inspirarnos cada día. Gracias por dejar un mundo mejor al que encontraste. Cuando algo tan grande desaparece, deja un vacío igual o más grande que el espacio que ocupaba. Ese vacío duele y dolerá. Sin embargo, con el tiempo llegará el momento en que nos daremos cuenta de que todo está bien y todo es perfecto. Gracias, Cava. Misión cumplida.